Buenos días, hermanos, ¿cómo están? A ver si me puede acompañar a la lectura bíblica que va a estar en Romanos 5, 12, 13. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Muy bien, hermanos, estamos en la segunda parte y el tema que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos, va a ser el pecado. El pecado. Vamos a repartir este estudio en tres partes, en tres puntos fáciles, en tres puntos, hermanos, que nos va a ayudar a comprender, ¿verdad? A regresar a nuestras raíces, hermanos, ¿verdad? Hablamos de la fe, hermanos, y aquí es donde se debe de basar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza que tenemos, ¿verdad? El origen del pecado. Vamos a hablar del origen del pecado, hermanos, ¿verdad? Luego vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Y el número 3, la solución del pecado. Estaba mirando que le falta la O, hermanos, de la parte número. Bueno, perdón por eso, ¿verdad? Este es el tema que vamos a estudiar, hermanos, en esta mañana, hermanos. Es un tema muy fácil de comprender. Espero que lo capten, hermanos, y que ustedes mediten esto, ¿verdad? Porque el texto que nos leyó nuestro hermano, ¿verdad? Es muy importante para nosotros que lo entendamos, ¿verdad? Porque dice, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Y así la muerte, dice, pasó a todos los hombres. Por cuando todos pecaron, por eso pasó la muerte a todos los hombres. Porque pecamos, ¿verdad? Porque pecaron. No porque lo heredamos, ¿verdad? Sino porque pecaron y se pasó a todos los hombres, ¿verdad? Y luego el versículo número 3, hermanos, ¿verdad? Quisiera tener bastante tiempo esta mañana, pero vamos a hacer todo lo posible, hermanos, ¿verdad? Para explicarlo también, hermanos, ¿verdad? Pues antes de la ley, dice, había pecado en el mundo, ¿verdad? Pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Este texto ha sido muy mal interpretado, hermanos, ¿verdad? Porque algunos piensan, ¿verdad?, que se trata de la ley de Moisés, que antes de la ley de Moisés había pecado. Pero sabemos que siempre hubo ley de Dios, ¿verdad? Más bien, hermanos, no es que yo lo crea, sino más bien eso es lo que la palabra de Dios por otros textos nos dice, ¿verdad? Que antes, hermanos, de que, porque la ley, en este caso aquí, es la palabra de Dios, ¿verdad? El mandato de Dios. Y antes, hermanos, de que el hombre, hermanos, estuviera en el jardín del Edén, antes de que Dios hiciera todo, antes de que Dios dijera al hombre, a la mujer, ¿verdad?, que no comieran del árbol de la vida, que ese fue el mandamiento, hermanos, antes de eso ya había pecado, ¿verdad?, en el mundo. Pero ¿dónde estaba el pecado? Por eso vamos a hablar del origen del pecado, ¿no? Muchos pensamos que creemos, hermanos, a veces que el pecado comenzó por Adán y Eva, pero no es así, mis hermanos, no es así, ¿verdad? El pecado, hermano, entró en el mundo, ¿verdad? O sea que esa fue la forma como se introdujo, pero el pecado ya existía, hermano. Bueno, la pregunta sería aquí, hermanos, ¿cuál es el propósito, verdad? O ¿qué es lo que es el pecado? Tenemos que explicar esto. Bueno, el propósito, hermanos, de este estudio, hermanos, según Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Todos hemos pecado de alguna manera, hermanos, ¿verdad? Y estamos destituidos. Esa es la situación en la que estamos ahorita. Por eso tenemos que estudiar esto, por eso tenemos que entender esto, hermanos, ¿verdad?
Bueno, vamos primero con la primera pregunta, hermanos. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que es el pecado? Sería muy importante que nosotros nos demos cuenta de esto, hermanos. ¿Qué es el pecado? Bueno, 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, miren ustedes aquí, el pecado es infracción de la ley. O sea, es no cumplir lo que Dios me dice. Ese es pecado, hermano. Hacer lo que Dios, o no hacer lo que Dios me dice, o hacer lo que Dios prohíbe. Eso también es pecado. Entonces, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así es que póngase así en la N, la neutral, y vamos a ver el origen del pecado. ¿Dónde fue, hermanos, realmente donde comenzó el pecado? Porque es lo que vamos a ver, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Santiago 4, ¿verdad? Versículo 17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿verdad? Entonces, Ezequiel dice, hermanos, que nosotros no heredamos el pecado, ¿verdad? Que hay gente que piensa que los niños heredan, o que todos realmente hemos heredado el pecado, pero no, hermanos. La palabra de Dios no dice nada de eso, ¿me entiende? Incluso la palabra de Dios nos dice a nosotros que mi hijo no lleva el pecado mío, no heredamos el pecado de nuestros padres. Cada quien es responsable de uno mismo por sus pecados, hermano, ¿verdad? Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Eso es algo muy claro, ¿verdad? Entonces el pecado, hermano, se comete, no se hereda, hermano. Entonces no culpemos, ¿verdad?, solamente a Adán y a Eva, sino que llegamos un poquito más para atrás. Vamos a ir un poquito más para atrás, ¿verdad? Porque acuérdense que detrás de todo esto hay otro ser, ¿verdad?, maligno de todo esto, hermano. Y fue aquel ser maligno el que habló con la primer pareja por medio de un reptil. ¿Recuerdan ustedes esto, verdad? ¿De dónde salió esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿A qué serpiente habló? Eso es lo que tenemos nosotros que entender cuando hablamos del pecado, hermano, ¿verdad? Original, o el origen del pecado, ¿verdad? No el pecado que se hereda. El origen del pecado. ¿Dónde comenzó? Acuérdense que hay un ser divino, pero malo, ¿verdad? Así como Dios es bueno, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra, así hay uno que es malo en todo el sentido de la palabra. Y ese fue un ángel creado por Dios. Necesitamos regresar nosotros un poquito más para atrás del jardín del Edén. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Ezequiel, capítulo número 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado. Aquí está hablando de un ser que fue creado, hermanos, y que él fue perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad, pecado, falta. Él se rebeló en contra de Dios. El diablo, hermanos, era un ángel de Dios, que Dios lo había criado, y él tenía mucha influencia entre los seres celestiales. Era un ángel que portaba la luz, era un ángel hermoso, hermanos, y era un ángel que se rebeló en contra del Creador. Y por eso Dios lo aventó al abismo. Antes de que Dios dijera sea la luz, y hizo la tierra y todas las cosas que él hizo, Génesis capítulo 1 en adelante, hermanos, había todo esto, era un caos, era un abismo, una oscuridad. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Y no había nada de luz, por eso lo primero que dijo luz, o sea, Dios dijo sea la luz. Entonces, este ser angelical, hermanos, se rebeló en contra de Dios. El origen del pecado comenzó en la mente de un ser angelical. No comenzó con Adán y Eva. Ellos lo introducieron al mundo, como leyó nuestro hermano en el estudio. Y esto es lo que tenemos que
nosotros entender, hermanos, ¿verdad? Hay otro texto que quiero que comunicarles en este momento, hermanos, en esta ocasión, antes de entrar a lo básico, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de antes del jardín, del versículo que nos también dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a... Ese era el pensamiento de este ser angelical. Él quiso, hermanos, ¿verdad?, traspasar su poder y se rebeló contra Dios. Y él quería ser semejante a Dios, semejante al Altísimo, dice ahí. La palabra la puse en blanco, hermanos, los que están arriba. Mas tú derribado, dice, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Segunda de Pedro, capítulo número 2, dice que se trajo un gran rebelión de ángeles, ¿verdad? Y Dios los tiene reservados para el día del juicio. Los tiene en el tártaro, no los dejó. Si tiene el diablo tiene muchos demonios acá, pero él está aquí, estaba aquí cuando el mundo fue hecho, hermano. Por eso antes de la ley de Dios, allí había pecado, pero nadie sabía de esto. Y fue cuando entonces Dios hizo el mundo. Y es ahí donde nosotros tenemos ya todo lo que conocemos, ¿verdad? Del jardín de Edén, de Adán y Eva, y todo esto, ¿verdad? Dios formó, ¿verdad?, al hombre, ¿verdad? Formó primero todas las cosas, los animales, la tierra, el sol, la luna, todo eso. No vamos a entender eso porque todos lo conocemos, hasta un niño. Pero Dios formó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, dice Dios, ¿verdad? Entonces el hombre fue creado a la imagen de Dios, hermano. No puede ser posible que el hombre venga o el niño que venga con pecado, porque somos creación de Dios, así como Dios crió al primer hombre y lo crió perfecto, limpio, santo, puro. Y lo dice, entonces dice Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire usted la palabra ahí. Okay, aquí hay mucho que podríamos decir, pero rápidamente, mire usted lo que dice de ahí, hagamos. ¿Con quién está hablando Dios? ¿O a qué se refiere Dios cuando dice, hagamos al hombre? A Cristo Jesús. Cristo Jesús estaba con Dios en el principio. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y Él era Dios. Entonces cuando Dios dice, hagamos al hombre, Él está incluyéndolo a Él, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ya cuando el hombre pecó, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿De cuáles nosotros? No había gente. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es muy importante. El tema no es este, pero el tema es el origen, ¿verdad? Es lo que estamos buscando. Muy bien, entonces digamos adelante. Dice Génesis capítulo número 2, versículo 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, ¿verdad? Ya cuando lo crió al hombre y a la mujer, ¿verdad? Diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la ley de Dios aquí. Fue la primera vez que Dios dijo, mandó una orden. Tú puedes, ustedes saben que ellos vivieron muchos años, no sabemos cuántos, pero mucho tiempo vivieron, ¿verdad? Y obedecieron ese mandamiento, pero finalmente lo quebraron. Y fue ahí donde Satanás, ¿verdad?, ganó, hermanos, una vez más, la batalla. Y esa es la consecuencia, como decíamos en el estudio, de lo que nosotros estamos sufriendo, pero tenemos nosotros que poner la fe en Dios y librarnos de esto, es muy importante, ¿verdad? Les estaba enseñando el retrato, hermano, ¿verdad? El hombre vivía ahí feliz, contento, todo lo que tenía que hacer él era obedecer lo que Dios, y mientras él obedecía lo que Dios, no había ningún problema, él no tenía ningún pecado ahí, él no tenía absolutamente, antes de que él desobedeciera, ellos andaban desnudos, hermanos. Los animales no peleaban, hermanos, no gritaban, los perros no aullaban, hermano, todo era tranquilo, era felicidad. Pero un día, igual que cualquier otro día, hermano, las cosas cambiaron todo. Y fue la entrada del pecado, como el pecado entró al mundo. Aquí al mundo es donde estamos nosotros, por medio del hombre, hermano. El hombre fue el transporte, ¿verdad? Y fue víctima también.
Dice la palabra de Dios que Dios les dijo, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo, pero excepto uno, solamente. Él podía comer de todo, hermanos. Él tenía libertad, pero el hombre, hermanos, se confió. En este caso, hermanos, ¿verdad? No explicó muy bien, quizás, no entendieron muy bien, quizás. Podemos poner muchas excusas nosotros, pero lo cierto es que, vaya, bueno, ¿verdad? Ellos entendieron muy bien cuando Dios les dijo, el día que de él comieres, vas a morir. Y Dios no estaba hablando solamente de la muerte física, sino también de la muerte espiritual. Vas a perder la comunión conmigo, porque eso es lo que es muerte espiritual. El hombre que está muerto espiritualmente, él no tiene comunión con Dios, está separado de Dios. Aunque él crea que está con Dios, no está con Dios. Porque espiritualmente está muerto, anda caminando y todo, pero no tiene a Dios. Eso fue lo que pasó en el jardín del Edén, hermano. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo que podía comer de todo, pero excepto eso. Dice aquí el versículo número 17. Acuérdense que no estoy poniendo Génesis, estoy poniendo nomás el puro versículo. En este puse el versículo 16, acá estoy poniendo el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, les había yo comiendo de todo, pero ese del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. No sé, hermanos, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es lo que Dios nos revela, que comieron, ¿verdad? Y Dios llamó al hombre, porque el hombre fue formado primero. Realmente el texto que leyó nuestro hermano no debería decir que el pecado entró al mundo por un hombre, si se hubiera tratado de él, el pecado entró por la mujer, pero no fue así. Por el ser humano, hermanos, ¿verdad? Entró el pecado al mundo, pero el pecado ya existía en la mente del diablo, hermano. El diablo es padre de mentira, hermano. El diablo es malo. Y él se rebeló contra Dios. Y así nosotros fuimos víctimas, comenzando con ellos, que son los primeros. Nuestros padres, pudiéramos decir, de esa manera, hermano. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en este texto, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios no había dicho eso. Dijo Dios, todo puedes comer, pero excepto uno. Pero miren ustedes cómo tuerce, que parece que está diciendo la verdad, pero está envuelta en una gran mentira. Una mentira media es una verdad completa, hermanos. No es así. La mujer le contesta a la mujer y le dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eso no es cierto. Ella capta un poco, pero no entiende. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, explica ella misma lo está diciendo. Ellos han entendido, de todo podemos comer, pero de ese árbol quizás habían estado ahí cerca, quizás ya lo conocían, quizás ya lo habían visto, lo habían considerado, pero el mandato era que no lo tocaran, que no comieran. Sí, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le toquéis, o le tocaréis, para que no muera. Bueno, no tenemos ese dato que Dios haya dicho eso, no lo toquen, pero ella porque respeto, ¿verdad? Muy seguro que habían estado cerca y Adán le había dicho, no, ni lo toques. No tenemos ese dato que Dios le haya dicho, pero ella lo dice aquí a la serpiente. Es donde la serpiente es lo que quiere, que usted diga algo que Dios no ha dicho. Ahí es un problema tremendo, de ahí se agarra a él. Satanás es astuto. Ella está también haciendo cierta. Si Dios no mandó eso, entonces ella está poniendo algo que Dios no había dicho, y eso enreda el asunto, hermano. Entonces la serpiente dijo a la mujer, entonces ya con esto, ella se agarra de el diablo es terrible, hermanos, el diablo es terrible, y acá está entre nosotros.
Y él es el más fiel a la iglesia todos los domingos. Y llega más temprano que usted. Y que yo también. Está listo, hermanos, a ver qué es lo que vamos a hacer. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si Dios le había dicho que morían, ¿por qué ahora está ahí? Es mentiroso, es padre de mentira. Sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y si pudiéramos nosotros usar la imaginación, porque Satanás estaba con Dios, él lo conocía a Dios. Él podía haber agregado muchas otras cosas que no las tenemos, pero tiene que haber agregado muchas cosas. La razón por qué Él les mandó que no comieran es que Él no quiere que tú seas sabia. Él no quiere porque el diablo está enojado con Dios, porque Dios lo aventó al abismo. Él quería ser igual a Dios. Dice, Él no quiere a nadie igual. Él quiere ser nomás Él solo. Pero lo cierto es que no hay ningún problema. Tú puedes comer. No vas a morir. Y él está diciendo también una cierta verdad, porque Adán y Eva no murieron de lo que él habló, porque él está hablando de la muerte física. Ya, ellos vivieron muchos años después de que comieron. Pero él escondió la parte espiritual. Es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué es lo que estamos haciendo, verdad? Entender lo que es la muerte física y lo que es la muerte, ¿verdad? Espiritual, hermano. Pero la muerte física sabemos que es cuando el espíritu sale del cuerpo. Estamos muertos. Esa es muerte física, no pasa nada. Vamos a la presencia del Señor y total. La muerte la está usando Dios para llevarnos allá. Pero la muerte espiritual es cuando yo muero físicamente, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Me voy con el diablo a vivir eternamente. Me engañó de alguna manera. Y eso es lo que estamos tratando de vencer nosotros, que no nos engañe de Satanás, hermano. Finalmente, hermanos, dice la palabra de Dios en el verso número 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense lo que está pensando ella. Eso es verdad, a lo mejor me dijo por eso. Hay muchas cosas que yo no entiendo, a lo mejor por eso, a lo mejor que sí como. Y tomó de su fruto, dice, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como él. Y ahí, hermanos, la historia cambió por completo. Han desobedecido a Dios y el pecado se ha introducido. Los animales ahora se andan peleando. En un día tan hermoso como amanecía en las mañanas, todo bien tranquilo, los animalitos, bien padre. Por ahora todos están gritando, peleándose los animales, gruñendo, hermanos. Adán no escucha nada, no anda, está todo. La mujer también, imagínense, enojados, tristes, se esconden de la presencia de Dios. Aún así la Biblia dice que Dios vino a buscarlos, hermanos, porque sabe lo que ha pasado. ¿Y saben ustedes lo que hizo el hombre y la mujer? Se escondieron de la presencia de Dios. La consecuencia, hermanos, de la desobediencia trae, hermano, terrible situación, hermano, espiritual. Que nadie quisiera pasar por eso. La consecuencia del pecado, hermano. Hemos visto, hermanos, el origen. Ojalá haya usted captado. Si no, ahí va a estar el tape, hermano. Ahí va a estar el tape, hermanos, para que usted lo estúdienlo. ¿Qué sucedió, hermanos? Que todo cambió de aquí en adelante. Sin embargo, tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, y supo que sus hijos estaban en un grande problema. Y entonces, hermanos, viene la consecuencia. Después de esto viene la consecuencia. Dios va a buscarlos, ¿verdad? Sabe lo que ha pasado. Dice el capítulo número 3, hablando ya del segundo punto, la consecuencia, hermano, de esto. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él vino a buscarlos y dice, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo, me escondí, porque estoy desnudo. Dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo?
¿Acaso o has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y usted conoce la historia, ¿no? El hombre se justifica como quiere y siempre busca un culpable, ¿verdad? Andaba yo toda la semana buscando un culpable. ¿Quién abrió el agua? ¿Quién dejó el agua, verdad? Y yo podía, no, como busques culpable. Yo estaba buscando, ¿verdad? Cuando ustedes saben lo que me refiero. Pero no encontré a nadie, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Es la primera reacción, ¿verdad? Ok, dice el versículo número 12, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pobrecito de yo, pobrecito de mí. Yo no soy tu culpa. No, yo no tengo la culpa, tú me la di. Como culpando a Dios, ¿no? Hay mucha gente, hermanos, que así piensa. Dice, no, pues es que el pecado de Dios es el autor del pecado, ¿no, hermanos? Dios es justo, Dios es santo, y Él no es. Él dejó al hombre con su libre albedrío como a cada uno de nosotros, para que usted y yo decidamos. El hombre decidió, no es culpa de Dios, porque no iba a ser Dios esa metáfora o qué sé yo, esa parábola, si queremos dar, porque la hizo verbalmente y lo hizo mandar a su hijo a que muriera en la cruz solamente porque, no, hermanos, esto trajo mucha consecuencia aún a la parte divina de Dios, que tuvo que venir el hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, para librarnos, hermanos, de la muerte espiritual, de la tabla del pecado. Cuando nosotros nos arrepintamos, las consecuencias fueron terribles, hermano. Y le echa la culpa a la mujer. Después Dios llama a la mujer. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. Bueno, en cierto modo, ¿verdad? La serpiente me engañó y si yo comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, aquí viene la consecuencia. Por cuanto esto hiciste, maldita sea entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esa fue la sentencia, hermanos, al diablo por medio de la serpiente, porque él usó el reptil. Porque la desobediencia tiene consecuencias. Y a la mujer, hermanos, no le iba a dejar así nomás. Dice el versículo 16, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso es para la mujer. Consecuencia. Sufrir para dar a luz los hijos, y aparte de eso estar sujeta a su marido. Así es que cumplan, por favor, hermanas. Si quiero la segunda parte, ¿verdad? Usted se sujeta a sus maridos, ¿verdad? Porque de lo demás no se van a poder escapar, de dar a luz a sus hijos y tener dolores de parto, todo esto. Y luego viene la consecuencia para el hombre, hermanos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Miren ustedes la maldición que cayó no solamente, hermanos, sobre el hombre, sino también sobre el mundo, la tierra. Pobrecitos de aquellos que dicen que Dios va a hacer de esta tierra humana. Esta tierra está maldecida. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que el día del Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos posean arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá y vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra está maldecida. Aquí lo dice Dios desde el principio: maldita sea la tierra por tu culpa, le dice.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Siento, hermanos, como que el Señor, hermanos, está dando la espalda y dice, este problema lo tengo que solucionar yo. Porque es el único que lo puede solucionar, por supuesto. Él sabía lo que iba a pasar. Hay muchos que creen que Dios fue sorprendido en el jardín del Edén. Dios no fue sorprendido, hermanos. Dios sabía que eso iba a pasar. Y Él está preparado, por supuesto. Pero va a tener que solucionarlo Él. Porque el hombre ha caído, hemos caído en las garras del maligno. Y es cuando uno está en la propiedad, hermanos, del malo, hermanos. Es muy difícil para salirse. Solamente la gracia de Dios, la fe en Cristo Jesús, o Cristo Jesús mismo me puede ayudar para salirme de ahí. Eso lo vamos a ver ahorita, antes de terminar, cuando hablemos de la solución. Pero aquí, hermanos, miramos nosotros de la consecuencia, hermanos, del castigo, digámoslo así, ¿no? Para la serpiente, para el diablo, en 3:15, que no lo apunté aquí, hermanos. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza, y tú le vas a herir el calcañar. Y eso se cumplió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús le dio el golpe aplastador al diablo cuando resucitó de la muerte, hermanos, ¿verdad? Y el hombre, hermanos, estamos condenados a trabajar todos los días. Así es que, si no tiene trabajo ahorita, no se preocupe, mi hermano ni mi hermana, porque estamos condenados a trabajar todos los días. Tome descansito, no hay problema. Al rato le cae un buen trabajo. Es importante esto, hermano. Se me fue el tiempo. No, yo pensé que tenía la conclusión. No, ahora tengo la solución. Yo estaba hablando y pues se me fue el tiempo tanto rato. Ahora, yo pensé que era la conclusión, pero ahora tengo la solución. Vamos a entrar a la solución. ¿Cómo solucionamos todo esto? ¿Cómo se soluciona todo esto? Ya hemos entendido del origen del pecado, cómo entró el pecado, ya hemos entendido, hermano, las consecuencias del pecado, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para solucionar esto, hermano? Es muy fácil, hermano. Y hay mucho de aquí en adelante, todo lo que hablemos va a ser sobre eso, porque la paga del pecado es la muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Usted decide, no hay ningún problema, pero vamos a mirar la solución, la solución. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el profeta Isaías cuando viene hablando muchos años antes de que Cristo naciera, ¿verdad? Él venía profetizando del Mesías, que iba a venir y que lo iban a crucificar y como cordero llevado al matadero, ¿verdad? Y enmudeció, ¿verdad? Y en este pasaje, hermanos, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está la solución. Dios tomó cartas en el asunto. Y como todos caímos bajo pecado, hermanos, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, entonces Dios toma la solución, hermano. Por eso la Biblia dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que yo y usted nos libremos de este pecado. Cuando Juan el Bautista lo bautizó, hermano, cuando miró que Cristo venía para bautizarlo, él lo dijo claramente, hermanos. Él dice estas palabras, dice: he aquí el Cordero de Dios. Dice, el siguiente día viendo Juan a Jesús, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, aquí está, hermanos, el que trae la solución. Él lo quita el pecado del mundo. Él llevó nuestras iniquidades, hermanos. Él sufrió por nuestros dolores. Todos nosotros nos descarriamos como las ovejas.
Cada quien hace lo que quiere, cada quien agarró por su camino. Pero Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad. Usted tiene que tener a Cristo Jesús en su corazón para que realmente usted se sienta libre. Tiene que aceptarlo. Usted tiene que hacer lo que Él dice. Por eso Él dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto es difícil eso. ¿Por qué lo hacemos tan difícil? A mí sí me hace más difícil el ser fiel que el hacer eso. Pues eso no es nada. Yo lo soluciono ahorita mismo. Usted lo puede solucionar ahorita mismo. Cualquier persona lo puede solucionar ahorita mismo. Mire lo que dice acá. Tengan paciencia. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Vamos a suponer, hermanos, que este mensaje ha llegado tarde. Dice, no, usted dice, no, yo ya soy un pecador, yo ya no tengo esperanza. No, no es así, no es así, usted dice. Mire lo que dice el texto. No creo que Dios me perdone todo lo que he hecho en mi vida. No es Dios le perdona. Porque Él es la propiciación, dice el versículo número 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Él murió en la cruz del Calvario por todo el mundo. Pero solamente va a salvar a aquellos que le acepten en su corazón. Y aceptemos, en este caso, todos el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Por eso cuando tomamos la cena del Señor, eso es lo que estamos recordando. Lamentablemente no todos los que estamos aquí lo estamos haciendo bien. Usted la puede tomar, tómela, no hay ningún problema. No le va a hacer ningún daño, pero no le va a hacer ningún beneficio. ¿Sí se da cuenta? Una razón, una forma como saber que nosotros somos del Señor. Dice el verso número 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Toda la gente dice, oh, yo creo en Dios, está bien. Yo no voy a alegar que no crea, pero usted le conoce. Porque si no guarda sus mandamientos, usted también está diciendo no le conoce. Pero si guarda los mandamientos, entonces usted sí le conoce. Yo también le conozco. Y todos Dios le conoce. Si guardamos sus mandamientos. Vamos a concluir aquí, hermanos. Llevándose a usted en su mente, hermanos, la consecuencia de morir, de partir de este mundo sin estar reconciliados con Dios. Vamos a concluir con esto. 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Me estaba diciendo un señor, no fue esta semana, fue la semana pasada, porque yo le decía que tenía que arrepentirse, pero yo de que me arrepiento, dice, yo no he hecho nada malo. Yo no he matado, yo no he robado. ¿Cómo decirle a este hombre que él anda muy mal? Porque él no quiere aceptar. Usted tiene que aceptar a Cristo. Yo no acepté a Cristo, dice. Yo no acepté. Usted tiene que bautizarse para el perdón de pecados. Yo ya me bauticé, dice, yo me bauticé. Y la Biblia dice que nomás hay un bautismo, entonces usted quiere que me vuelva a bautizar. Hay gente así, ¿verdad? Usted tiene que confesar. Yo ya lo confesé, dice, yo siempre lo confieso.
Dice el versículo número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Porque Él es el que ha dicho, no cometerás adulterio. Y si usted y yo cometimos adulterio, tenemos que ir con Él. Perdóname, Señor, porque yo te he ofendido. Él dice, no matarás. Y si alguien ha matado a alguien, ¿verdad? Y ya pagó digamos que ya pagó, que estuvo en la cárcel 20 años, y ya salió. Él tiene como quiera que pedirle a Dios perdón, porque Él ha ofendido, porque es el que dijo, no matarás. Y el que dijo, no robarás. Y si usted y yo hemos robado, tenemos que pedirle perdón a Él. No le dice que no lo hayan pescado, que nadie se dé cuenta. Alguien se da cuenta, Dios se da cuenta. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él tiene para perdonar. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la conclusión. ¿Cuál es mi situación en este momento? ¿Qué es lo que yo puedo decir de mí mismo? ¿Acaso diré algo? ¿O acaso le diré, Señor, aquí estoy? Todos nosotros nos cargamos. El buen pastor, hermanos, dio su vida por su rebaño, por su oveja. Y cuando él se le perdió una, dice la Biblia que hoy la buscó. Y cuando la encontró, ¿acaso la comenzó a golpear? ¿Acaso la comenzó él a maltratar? No, todo lo contrario, la cargó y la trajo para el reino. Y la cuidó, y la curó. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Un brazo extendido, estará con las manos abiertas. Una mano con una grande herida que la pondrá sobre la suya y le recordará que sus pecados han sido causados. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a cantar el himno número 36.